Hijo amado, si hoy llegaste hasta aquí no fue por casualidad. Hay batallas que no se ven, luchas que no dejan marcas en el cuerpo, pero que desgastan la mente todos los días. Tal vez sonríes frente a otros, cumples con tus responsabilidades, sigues adelante, pero por dentro hay pensamientos que no te dejan en paz. Pensamientos negativos que aparecen sin avisar, dudas que se repiten como un eco, recuerdos que regresan cuando intentas descansar, miedos que se activan justo cuando todo parecía estar bien. ¿Te ha pasado que te acuestas cansado pero tu mente no se apaga? ¿Que oras, lees la Biblia, confías y aún así algo dentro de ti insiste en sabotear tu paz? Quizás has perdido algo importante, una relación, una oportunidad, una etapa de tu vida. Quizás la ansiedad se ha vuelto una compañera silenciosa, o la soledad se siente incluso cuando estás rodeado de personas. Tal vez has pensado, ¿por qué sigo teniendo estos pensamientos si amo a Dios? ¿Por qué mi mente se llena de temor justo cuando quiero avanzar? ¿Será que hay algo mal en mí? Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has luchado en silencio, preguntándote por qué tu cabeza se convierte en un campo de batalla? El mundo te ha ofrecido respuestas rápidas, motivación vacía, frases bonitas, consejos humanos, técnicas para pensar positivo, distracciones constantes, incluso culparte a ti mismo por no ser lo suficientemente fuerte. Y aún así, los pensamientos regresan, porque hay una verdad que pocos se atreven a decir. El problema no siempre está en lo que piensas, sino en por qué esos pensamientos llegan. Y eso no se discierne solo con lógica humana. Hoy, el Espíritu Santo revela algo más profundo. Revela que hay una raíz espiritual, una estrategia invisible, un motivo oculto detrás de esos pensamientos negativos que intentan robarte la paz, la fe y la identidad. La palabra de Dios no ignora esta lucha. Al contrario, la expone con claridad y ofrece libertad real. La Biblia dice en el libro de los Salmos, capítulo 1, versículo 1, «Bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores». Piensa en esto. Lo que permites entrar a tu mente influye directamente en la dirección de tu vida. Nada es casual cuando se trata de tu pensamiento. Tal vez Dios no te está acusando, tal vez te está alertando, tal vez esos pensamientos no definen quién eres, sino la batalla que estás a punto de ganar. Hoy vas a entender por qué tu mente ha sido tan atacada, qué intenta el enemigo y cómo el Espíritu Santo quiere devolverte la claridad, la paz interior y el dominio propio. Al final de este mensaje vas a recibir discernimiento espiritual, descanso para tu mente y una nueva forma de enfrentar esos pensamientos desde la verdad de Dios. Quédate hasta el final, porque lo que el Espíritu Santo va a revelar hoy puede cambiar tu vida para siempre. Y si este mensaje ya está hablando contigo, suscríbete ahora, activa el botón de la campanita, porque cada día estamos compartiendo palabras que fortalecen la fe, traen sanidad interior y restauran la mente según la palabra de Dios. Ahora dime, ¿y si esos pensamientos negativos no vinieron para destruirte, sino para revelar algo que Dios quiere sanar hoy? Ansiedad que aparece sin aviso. Hijo amado, hay un tipo de ansiedad que no llega con una razón clara. No siempre está ligada a un problema específico ni a una noticia reciente. Simplemente aparece. Estás tranquilo y, de repente, el corazón se acelera, la mente comienza a anticipar tragedias y una sensación de inquietud se instala en tu interior. Esa ansiedad silenciosa cansa más que cualquier problema visible porque te hace sentir débil sin saber por qué. Y lo más doloroso es que muchos creyentes piensan que sentir esto significa falta de fe. Pero no es así. La Biblia no ignora esta lucha. Dios conoce ese peso invisible que oprime tu pecho.
Su palabra declara en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Detente un momento. ¿Te das cuenta de esto? Dios no promete ausencia de problemas, promete una paz que guarda la mente cuando decides entregarle lo que te inquieta. Mira el ejemplo de David. Fue ungido como rey, pero antes de ver la promesa cumplida, vivió persecución, rechazo y miedo constante. Muchas veces su ansiedad no venía del presente, sino de lo que podía pasar mañana. Sin embargo, David no escondía su angustia, la llevaba a Dios, y ahí está la clave. David no venció porque nunca tuvo ansiedad, sino porque aprendió a derramar su alma delante del Señor y a permitir que el Espíritu Santo gobernara sus pensamientos. La aplicación diaria es sencilla, pero profunda. Cuando la ansiedad llegue sin explicación, no luches solo con tu mente. Detente, respira. Dile al Espíritu Santo exactamente lo que sientes, incluso si no sabes ponerle nombre. Cambia la reacción automática por una entrega consciente. En lugar de seguir el pensamiento negativo, entrégalo en oración. Hazlo todos los días. Eso es fe práctica. Eso es dependencia real. Tal vez hoy el Espíritu Santo te está mostrando que esa ansiedad no es debilidad, es una señal de que tu mente necesita reposar en Dios y no en el control humano. Y dime, ¿qué pasaría si en lugar de pelear con tus pensamientos, aprendieras a rendirlos? ¿Y si esta ansiedad fuera el punto donde Dios quiere enseñarte a vivir en paz verdadera? Porque hay algo aún más profundo que Él quiere revelarte. En el próximo momento entenderás por qué ciertos pensamientos se repiten una y otra vez en tu mente, incluso cuando intentas orar. Pensamientos repetitivos que agotan la mente. Hijo amado, hay pensamientos que no solo llegan, se quedan. Vuelven una y otra vez, como si tu mente estuviera atrapada en un mismo círculo. Te despiertas con ellos, te acompañan durante el día y regresan por la noche, justo cuando intentas descansar. Son pensamientos negativos, escenarios que nunca ocurrieron, conversaciones que ya pasaron, errores que ya confesaste, miedos que aún no existen. Y ese desgaste mental te deja exhausto, sin fuerzas, preguntándote por qué tu cabeza no sabe callar. Dios ve ese cansancio interior. Él sabe que no es falta de fe, es una batalla constante en la mente. Por eso su palabra declara con autoridad en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Piensa en esto. No todo pensamiento que llega a tu mente viene de Dios, y no todo pensamiento merece quedarse. Observa la vida de Elías. Fue un profeta poderoso, vio fuego caer del cielo, experimentó milagros sobrenaturales. Pero después de una gran victoria, su mente fue atacada. Se aisló, se cansó y comenzó a pensar que estaba solo, que todo había terminado. Sus pensamientos repetitivos lo llevaron al desánimo. Sin embargo, Dios no lo rechazó por eso. Dios lo alimentó, lo hizo descansar y habló con él en un silbo apacible. El Espíritu Santo no lo acusó, lo restauró. Aquí está la aplicación diaria que transforma. Cuando un pensamiento negativo se repita, no lo aceptes automáticamente como verdad. Detén el ciclo, pregúntate, ¿esto viene de Dios o del temor? Luego entrégalo conscientemente al Espíritu Santo y reemplázalo por la palabra.
No se trata de negar lo que sientes, sino de decidir quién gobierna tu mente. Practícalo cada día. Así se derriban fortalezas mentales. Tal vez hoy Dios te está mostrando que esos pensamientos repetitivos no son tu identidad. Son una señal de que necesitas renovar tu mente en su presencia. Y dime, ¿qué pasaría si dejaras de dialogar con esos pensamientos y empezaras a someterlos a Cristo? ¿Y si el agotamiento que sientes fuera la antesala de una libertad mental que nunca has vivido? Porque hay algo aún más profundo que el Espíritu Santo quiere revelarte. En el próximo momento entenderás por qué el pasado intenta volver a tu mente cuando Dios ya te perdonó. La culpa del pasado que no te deja avanzar. Hijo amado, hay pensamientos negativos que no hablan del presente ni del futuro, sino que vienen directamente del pasado. Recuerdos que regresan cuando menos lo esperas, errores que ya confesaste, decisiones que desearías borrar, palabras que no puedes retirar. La culpa se disfraza de conciencia espiritual, pero en realidad actúa como una cadena invisible que te impide avanzar. Te hace creer que siempre estarás marcado por lo que hiciste, por lo que fallaste, por lo que no supiste hacer mejor. Y eso duele profundamente porque amas a Dios. Pero tu mente insiste en recordarte quién eras. Dios conoce esa lucha interna. Por eso su palabra es clara y sanadora. Dice en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Detente aquí. No dice que Dios perdona a medias. No dice que limpia solo algunas partes. Dice que Él limpia de toda maldad. Entonces, si Dios ya perdonó, ¿quién sigue acusándote? Mira la historia de Pedro. Negó a Jesús 3 veces en el momento más oscuro. Su culpa fue tan pesada que lloró amargamente, pero Jesús no lo descartó. Después de la resurrección, lo buscó, lo restauró y le devolvió propósito. Pedro no fue definido por su caída, sino por la gracia que lo levantó. El Espíritu Santo no le recordó su negación para humillarlo, sino para sanarlo y enviarlo con poder. Aquí está la aplicación diaria que libera el alma. Cuando la culpa del pasado aparezca, no discutas con ella desde la emoción. Respóndele con la verdad. Declara en voz baja o en tu corazón que la sangre de Cristo ya habló por ti. Permite que el Espíritu Santo te recuerde quién eres ahora, no quién fuiste. Hazlo cada día. La sanidad interior es un proceso de recordar la verdad hasta que el corazón la crea. Tal vez hoy Dios te está mostrando que esos pensamientos no vienen para castigarte, sino para que entiendas que aún no has aceptado completamente su perdón. Y dime, ¿qué cambiaría en tu vida si dejaras de vivir mirando atrás? Y si hoy decidieras caminar como alguien verdaderamente perdonado? Porque hay algo todavía más profundo que el Espíritu Santo quiere revelarte. En el próximo momento entenderás por qué el miedo al futuro invade tu mente cuando Dios ya tiene un plan preparado. El miedo al futuro que paraliza tu fe. Hijo amado, hay pensamientos negativos que no vienen del pasado, sino del mañana. Son preguntas que se levantan en silencio. ¿Y si no funciona? ¿Y si pierdo lo que tengo? ¿Y si me equivoco otra vez? ¿Y si Dios no responde como espero? El miedo al futuro no siempre grita, muchas veces susurra, y ese susurro es suficiente para paralizar decisiones, enfriar la fe y robar la esperanza. Sigues avanzando por fuera, pero por dentro hay una lucha constante entre confiar y controlar. Dios conoce ese temor oculto, por eso su palabra habla directamente al corazón que tiembla. Dice en el libro del profeta Jeremías, capítulo 29, versículo 11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza.
Piensa en esto. Dios no improvisa contigo. Tu futuro no es una incógnita para Él, aunque lo sea para ti. Observa la vida de Abraham. Dios le prometió una descendencia cuando todo parecía imposible. No tenía mapa, no tenía detalles, solo tenía una voz y una promesa. El miedo al futuro pudo haberlo detenido, pero Abraham decidió creer incluso cuando no entendía. Y esa fe, aunque imperfecta, abrió el camino para que Dios cumpliera lo que había dicho. El Espíritu Santo lo sostuvo paso a paso. La aplicación diaria es profundamente práctica. Cuando el miedo al futuro aparezca, deja de proyectarte en escenarios que Dios nunca te mostró. Entrégale al Espíritu Santo cada "y sí" que te roba la paz. Cambia la ansiedad por confianza intencional. Declara que Dios ya está en tu mañana. Practícalo cada día, porque la fe no elimina preguntas, pero sí te enseña a caminar aún con ellas. Tal vez hoy Dios te está revelando que el miedo no es una advertencia, es una invitación a confiar más profundamente. Y dime, ¿qué decisión tomarías si supieras con certeza que Dios va delante de ti? Y si el futuro que temes es exactamente donde Dios quiere glorificarse, porque hay algo aún más íntimo que el Espíritu Santo quiere mostrarte. En el próximo momento entenderás por qué tu mente se acusa constantemente, incluso cuando Dios ya te aceptó. La autoacusación constante que apaga tu identidad. Hijo amado, hay pensamientos negativos que no vienen como miedo al futuro ni como culpa del pasado, sino como una voz interna que te acusa sin descanso, te señala tus fallas, exagera tus errores y minimiza todo lo bueno que Dios ya ha hecho en ti. Te dice que no oras lo suficiente, que no crees lo suficiente, que siempre te quedas corto. Esa autoacusación cansa el alma porque parece venir de dentro, pero en realidad no nace del Espíritu Santo. El Espíritu no acusa, el Espíritu convence con amor. Dios conoce esa batalla íntima. Por eso su palabra declara con poder en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Detente un segundo. Ninguna condenación. No poca, no temporal, no condicionada. Ninguna. Si estás en Cristo, la voz que te condena no viene de Dios. Mira la vida de Moisés. Cuando Dios lo llamó, lo primero que apareció en su mente fue la autoacusación. No sé hablar, no soy capaz, envía a otro. Moisés se veía a través de sus limitaciones, pero Dios lo veía a través de su propósito. Y cuando Moisés dejó de escucharse a sí mismo para escuchar a Dios, el Espíritu Santo transformó su inseguridad en autoridad. No porque Moisés se volviera perfecto, sino porque confió en quien lo había llamado. Aquí está la aplicación diaria que restaura tu identidad. Cuando la autoacusación aparezca, no la aceptes como humildad espiritual. Preséntala delante del Espíritu Santo y pídele discernimiento. Recuérdale a tu mente lo que Dios ya declaró sobre ti. Practica hablarte con la verdad de la palabra. Hazlo todos los días, porque la identidad en Cristo se fortalece cuando eliges creer lo que Dios dice, no lo que la acusación susurra. Tal vez hoy el Espíritu Santo te está revelando que esa voz crítica no es tu conciencia, es una estrategia para debilitar tu fe. Y dime, ¿qué cambiaría si dejaras de juzgarte con dureza y empezaras a verte como Dios te ve? Y si hoy decidieras silenciar la acusación para escuchar la gracia, porque hay algo aún más profundo que Dios quiere mostrarte. En el próximo momento entenderás por qué sentirte no suficiente es una de las mentiras más usadas contra los que Dios eligió. La sensación de no ser suficiente. Hay pensamientos negativos que no gritan, pero erosionan lentamente el corazón. Son ideas que te hacen sentir pequeño, insuficiente,
reemplazable. Haces lo mejor que puedes y aún así sientes que no alcanzas, que otros avanzan más rápido, que tu esfuerzo nunca es suficiente. Esta sensación se vuelve peligrosa porque no solo afecta tu ánimo, sino tu identidad espiritual. Empiezas a servir a Dios desde la comparación, no desde la certeza de quién eres en Él. La palabra de Dios confronta directamente esa mentira interior. Dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Detente y reflexiona. Dios no espera que seas suficiente por ti mismo. Él se glorifica precisamente donde tú reconoces que no lo eres». Mira la historia de Gedeón. Cuando Dios lo llamó, él se escondía, se veía débil, insignificante, el menor de su familia. Su mente estaba llena de pensamientos de insuficiencia. Pero Dios no discutió con su inseguridad, la atravesó. El Espíritu Santo le reveló que su valor no estaba en su fuerza, sino en la presencia de Dios con él. Y ese mismo Gedeón, que se sentía incapaz, fue usado para liberar a un pueblo entero. La aplicación diaria es profundamente liberadora. Cuando aparezca la sensación de no ser suficiente, deja de medir tu valor con parámetros humanos. Entrégale al Espíritu Santo esa comparación silenciosa y permite que Él te recuerde que fuiste llamado por gracia, no por mérito. Camina cada día desde la dependencia, no desde la autoexigencia. Ahí nace la verdadera paz interior. Tal vez hoy Dios te está mostrando que esa sensación no vino para humillarte, sino para enseñarte a apoyarte más en Él. Y pregúntate con honestidad, ¿qué cambiaría si dejaras de intentar probar tu valor y comenzaras a vivir desde la gracia? ¿Y si tu debilidad fuera el lugar exacto donde Dios quiere manifestar su poder? Porque hay algo aún más sutil que el Espíritu Santo quiere revelar. En el próximo momento entenderás cómo la comparación con otros alimenta pensamientos negativos sin que te des cuenta. La comparación silenciosa que roba tu paz. Hay pensamientos negativos que nacen cuando miras tu vida a través de la vida de otros. No lo dices en voz alta, pero lo sientes. Ves avances ajenos, bendiciones visibles, logros que parecen rápidos y algo dentro de ti se contrae. Empiezas a preguntarte por qué otros reciben antes, por qué a ellos les funciona, por qué tú sigues esperando. La comparación no siempre genera envidia evidente. Muchas veces produce tristeza, frustración y una sensación de quedarte atrás, aun cuando Dios sigue obrando en silencio. La Escritura revela con claridad el peligro de ese pensamiento. Dice en la carta a los Gálatas capítulo 6, versículo 4, «Así que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solamente respecto de sí mismo, y no en otro». Piensa en esto. Cuando comparas, dejas de ver tu propio proceso y comienzas a medir tu valor con una historia que no es la tuya. Mira lo que ocurrió con Pedro después de ser restaurado por Jesús. Al escuchar sobre el futuro de Juan, su atención se desvió. Jesús lo corrigió con amor, recordándole que su llamado era personal, no comparable. El Espíritu Santo enseña lo mismo hoy. El propósito de Dios para ti no compite con el de nadie más. Cada proceso tiene su tiempo, su ritmo y su gloria. La aplicación diaria requiere conciencia espiritual. Cuando notes que tu mente empieza a compararse, detente y pregúntale al Espíritu Santo qué está formando en ti ahora. Agradece por lo que Él ya está haciendo, aunque aún no sea visible. Practica enfocarte en tu crecimiento, no en el progreso ajeno. Esa decisión diaria protege tu paz y fortalece tu fe. Tal vez hoy Dios te está mostrando que la comparación no es una señal de fracaso, sino una distracción del enemigo para que pierdas de vista tu camino. Y pregúntate,
¿Qué pasaría si dejaras de mirar a los lados y confiaras plenamente en el proceso que Dios diseñó solo para ti? ¿Y si tu aparente lentitud es en realidad una preparación más profunda? Porque hay algo todavía más delicado que el Espíritu Santo quiere revelar. En el próximo momento entenderás por qué el cansancio espiritual abre la puerta a pensamientos que no reconoces como tuyos. El cansancio espiritual que debilita la mente. Hay pensamientos negativos que no nacen de una crisis puntual, sino del agotamiento prolongado. Sigues creyendo, sigues orando, sigues cumpliendo, pero por dentro algo se siente vacío. La mente se vuelve más vulnerable cuando el alma está cansada. Empiezan a aparecer dudas que antes no tenían fuerza, pensamientos de abandono, ideas de rendirte, incluso una frialdad espiritual que te asusta porque no encaja con tu fe. El cansancio espiritual no siempre se nota por fuera, pero se manifiesta claramente en la mente. La palabra de Dios reconoce esta realidad y ofrece descanso verdadero. Dice en el libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículos 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Detente un momento. El descanso que Dios promete no es solo físico, es espiritual y mental. Mira la experiencia de Jesús mismo. Hubo momentos en los que se apartaba para orar, no porque fuera débil, sino porque entendía que la comunión con el Padre renovaba su fuerza. El Espíritu Santo guiaba esos tiempos de retiro. Jesús no ignoró el cansancio, lo atendió en la presencia de Dios. La aplicación diaria es un acto de humildad. Reconocer que estás cansado no es falta de fe, es el primer paso hacia la renovación. Permite que el Espíritu Santo marque el ritmo de tus días. Aprende a detenerte, a escuchar, a descansar en Dios sin culpa. Cuando el alma descansa, la mente se fortalece y los pensamientos negativos pierden autoridad. Tal vez hoy Dios te está mostrando que esos pensamientos no son señal de derrota, sino de agotamiento no atendido. Y pregúntate con sinceridad, ¿qué pasaría si dejaras de exigirte más y permitieras que Dios te renueve? ¿Y si el descanso que necesitas no es huir, sino volver a su presencia? Porque hay algo aún más profundo que el Espíritu Santo quiere revelarte. En el próximo momento entenderás por qué los pensamientos se intensifican justo cuando intentas orar. Los ataques en la oración que confunden tu mente. Hay pensamientos negativos que aparecen justo cuando decides acercarte a Dios. Te dispones a orar y de repente la mente se llena de distracciones, recuerdos innecesarios, culpas antiguas, dudas repentinas. Lo que antes parecía claro se vuelve confuso. Intentas concentrarte y no puedes. Y entonces surge una pregunta silenciosa. ¿Por qué me pasa esto justo cuando quiero buscar a Dios? Esa lucha no es casual. Es uno de los momentos donde la mente es más atacada. La Escritura revela que esto forma parte de una batalla espiritual real. Dice en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Piénsalo bien, si la oración no fuera poderosa no sería tan resistida. La interrupción es señal de que estás tocando un punto sensible en el mundo espiritual. Observa la vida de Daniel. Cuando comenzó a orar y ayunar, la respuesta fue enviada desde el primer día, pero hubo resistencia espiritual. Daniel no lo sabía en el momento, solo sabía que debía perseverar.
y esa perseverancia abrió el camino para que la revelación llegara. El Espíritu Santo sostuvo su constancia, aun cuando no había señales visibles. La aplicación diaria requiere firmeza y discernimiento. Cuando los pensamientos invadan tu tiempo de oración, no te rindas ni te condenes. Permanece. Aunque sea con pocas palabras, sigue delante de Dios. A veces la oración más poderosa no es la más elocuente, sino la más persistente. Con el tiempo, el Espíritu Santo aquieta la mente y fortalece el espíritu. Tal vez hoy Dios te está mostrando que esos ataques no son rechazo, son resistencia. Y pregúntate, ¿qué pasaría si no abandonaras la oración justo cuando la batalla se intensifica? ¿Y si la claridad que buscas está a un paso de esa perseverancia? Porque hay algo aún más sutil que el Espíritu Santo quiere revelarte. En el próximo momento entenderás cómo la confusión emocional abre espacio a pensamientos que no vienen de la verdad. La confusión emocional que distorsiona la verdad. Hay momentos en los que no sabes exactamente qué sientes, pero sabes que algo no está bien. Las emociones se mezclan, la tristeza se cruza con enojo, la ansiedad con culpa, y la mente empieza a interpretar la realidad desde ese desorden interior. En ese estado, los pensamientos negativos se vuelven más creíbles, más intensos, más persuasivos. No porque sean verdad, sino porque la confusión emocional nubla la claridad espiritual. Y cuando el corazón está confuso, la mente busca respuestas donde no debería. La palabra de Dios ofrece dirección en medio de ese ruido interno. Dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 33, «Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Detente y reflexiona. Si lo que gobierna tu interior es confusión constante, esa influencia no proviene de Dios. Su espíritu trae orden, aún en medio de emociones intensas. Mira la experiencia de Ana, la madre de Samuel. Su dolor era profundo, su corazón estaba quebrado y su entorno no ayudaba. Pero en medio de su confusión emocional, Ana llevó su alma delante de Dios. No tenía palabras claras, solo lágrimas, y aún así, el Espíritu Santo transformó ese clamor confuso en una respuesta que cambió su historia. Dios no rechazó su desorden emocional, lo ordenó en su presencia. La aplicación diaria es un acto de rendición. Cuando las emociones se mezclen y la mente se llene de pensamientos distorsionados, no tomes decisiones desde ese estado. Detente. Entrégale al Espíritu Santo lo que sientes sin filtros. Permite que Él ordene lo que tú no puedes. Con el tiempo la paz vuelve y la verdad se vuelve audible otra vez. Tal vez hoy Dios te está revelando que la confusión no define tu fe, solo indica que necesitas su dirección más de cerca. Y pregúntate, ¿qué cambiaría si dejaras de interpretar tu vida desde la emoción del momento y comenzaras a escuchar la voz de Dios? ¿Y si la paz que anhelas nace de soltar el control emocional? Porque hay algo aún más íntimo que el Espíritu Santo quiere mostrarte. En el próximo momento entenderás por qué la soledad interior alimenta pensamientos que nadie más ve. La soledad interior que nadie ve. Hay pensamientos negativos que nacen cuando te sientes solo por dentro, incluso estando rodeado de personas. Hablas, sonríes, cumples con tu rutina, pero en el fondo sientes que nadie entiende realmente lo que llevas en el corazón. Esa soledad interior es peligrosa porque te hace sentir desconectado, olvidado, invisible. Y cuando ese sentimiento se prolonga, la mente empieza a construir historias falsas, que no importas, que estorbas, que tu presencia no hace diferencia. La palabra de Dios confronta directamente esa mentira silenciosa. Dice en el libro de Isaías, capítulo 43,
Versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Piensa en esto. Dios no promete que no pasarás por momentos de soledad, promete que no los atravesarás solo. Observa la vida de José. Fue traicionado por su familia, vendido, olvidado en una prisión. Humanamente estaba solo, pero la Escritura repite una frase poderosa. Dios estaba con José. Esa presencia silenciosa lo sostuvo cuando nadie más podía hacerlo. El Espíritu Santo lo acompañó en el anonimato antes de llevarlo a la exaltación. La aplicación diaria es profundamente sanadora. Cuando la soledad interior aparezca, no la llenes con ruido, distracciones o personas que no sanan. Llévala a la presencia de Dios. Habla con el Espíritu Santo como con un amigo cercano. Permite que su compañía llene los espacios vacíos. Con el tiempo, esa soledad deja de ser herida y se convierte en un lugar de encuentro con Dios. Tal vez hoy Dios te está mostrando que no estás abandonado, solo estás en un proceso donde Él se revela de una forma más íntima. Y pregúntate, ¿qué pasaría si dejaras de huir de la soledad y la usaras como un puente hacia la presencia de Dios? Y si en ese silencio Él quiere hablarte como nunca antes, porque hay algo aún más delicado que el Espíritu Santo quiere revelar. En el próximo momento entenderás por qué las dudas sobre tu fe aparecen cuando estás más vulnerable. Las dudas sobre la fe en momentos de debilidad. Hay pensamientos negativos que atacan directamente tu relación con Dios. No cuestionan solo las circunstancias, cuestionan tu fe. Te hacen pensar si Dios realmente escucha, si sus promesas siguen vigentes para ti, si tu oración tiene sentido. Estas dudas no siempre aparecen cuando todo va mal, muchas veces surgen cuando estás cansado, herido o emocionalmente frágil. Y eso duele, porque en el fondo no quieres dudar, pero tu mente insiste en preguntar. La palabra de Dios no condena al que duda, lo instruye y lo fortalece. Dice en la carta de Santiago capítulo 1 versículos 5 y 6, «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra». Reflexiona en esto. La duda no se vence negándola, se vence buscando a Dios con sinceridad. Mira la vida de Tomás. Dudó cuando no vio, cuestionó cuando no entendió, pero Jesús no lo rechazó por eso. Se le reveló, le permitió tocar, le habló. El Espíritu Santo transformó su duda en una confesión profunda de fe. Dios no huye de tus preguntas. Él quiere encontrarse contigo en medio de ellas. La aplicación diaria es honesta y liberadora. Cuando la duda aparezca, no la escondas ni te avergüences. Preséntala delante de Dios. Pídele al Espíritu Santo claridad, no castigos. Con el tiempo, la fe se fortalece no porque nunca dudes, sino porque decides buscar a Dios incluso cuando dudas. Tal vez hoy Dios te está mostrando que la duda no significa ausencia de fe, sino un llamado a profundizarla. Y pregúntate, ¿qué pasaría si dejaras de luchar contra tus preguntas y comenzaras a llevarlas a Dios? ¿Y si la fe que viene después de la duda fuera más sólida que antes? Porque hay algo aún más profundo que el Espíritu Santo quiere revelar. En el próximo momento descubrirás la última mentira que intenta dominar tu mente cuando todo lo demás falla. La mentira final que intenta definir quién eres. Hay un pensamiento negativo que aparece cuando el cansancio, la culpa, el miedo y la duda ya han hecho su trabajo. Es una mentira silenciosa pero devastadora. No dice solo que fallaste, ni que estás cansado, ni que dudas. Dice que eso es lo que eres.
Te susurra que siempre serás así, que no cambiarás, que Dios ya hizo lo que iba a hacer y que ahora te toca conformarte. Esta es la mentira final. Hacerte creer que tu lucha es tu identidad. La palabra de Dios confronta esta mentira con verdad eterna. Dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Detente aquí. No dice que algunas cosas cambian, dice que todas son hechas nuevas. Tu pensamiento no define tu identidad, Cristo sí. Observa la vida de Pablo. Fue perseguidor, violento, enemigo declarado de la iglesia. Humanamente su pasado era irreparable, pero cuando el Espíritu Santo lo encontró, su historia no terminó ahí, comenzó de nuevo. Pablo no fue prisionero de quien había sido, sino testimonio de lo que Dios puede transformar. Su mente fue renovada y su identidad redefinida por la gracia. La aplicación diaria es profundamente profética. Cuando ese pensamiento final intente encerrarte en una etiqueta, detente y declara la verdad de Dios sobre tu vida. Permite que el Espíritu Santo te recuerde que estás en proceso, no en condenación. Camina cada día desde la identidad que Dios te dio, no desde la lucha que atraviesas. Tal vez hoy Dios te está revelando que esos pensamientos no vinieron para describirte, sino para que aprendas a rechazarlos. Y pregúntate con sinceridad, ¿qué pasaría si dejaras de verte como alguien roto y comenzaras a verte como alguien en restauración? ¿Y si hoy decidieras creer que Dios aún no ha terminado contigo? Porque cuando la mentira cae, la verdad libera. Y ahí comienza una nueva forma de pensar, vivir y creer. Hoy no llegaste hasta aquí por casualidad. Hay momentos en los que Dios detiene todo para hablar directamente al corazón, y este es uno de ellos. A lo largo de este mensaje, el Espíritu Santo ha expuesto la raíz de pensamientos que te oprimían en silencio. Ansiedad, culpa, miedo, autoacusación, cansancio espiritual, dudas. Nada de eso apareció porque eres débil. Apareció porque hay algo valioso en ti que necesitaba ser protegido. Cuando la mente es atacada, casi siempre es porque el propósito está cerca. Escucha esta palabra profética con atención. El Espíritu Santo dice: no estás perdiendo la batalla en tu mente, estás aprendiendo a discernirla. Yo no te he abandonado en tus pensamientos. He estado observando cada lágrima, cada noche de lucha, cada oración que hiciste aún sin fuerzas. Lo que hoy te confundía, mañana será claridad. Lo que hoy te cansaba, mañana será testimonio. No te definirá lo que pensaste en tu dolor, sino lo que creerás después de esta restauración. Piensa en eso. Dios no te expuso para avergonzarte, te reveló para sanarte. Ahora permite que esta oración te envuelva. No corras, no te distraigas. Ora conmigo. Señor, hoy venimos delante de ti con el corazón abierto. Tú conoces cada pensamiento que nos atacó en secreto, cada miedo que no supimos explicar, cada duda que nos avergonzó. Hoy reconocemos que muchas veces intentamos luchar solos, controlar la mente con fuerzas humanas, cuando lo que necesitábamos era rendirla completamente a ti. Espíritu Santo, entra ahora en cada mente cansada, en cada corazón confundido. Rompe toda fortaleza mental que no viene de ti. Silencia toda voz de acusación, toda mentira repetida, toda carga que no fue puesta por Dios. Padre, declaramos que tu paz gobierna nuestros pensamientos. Declaramos que no somos prisioneros del pasado ni rehenes del miedo al futuro. Somos nuevas criaturas en Cristo. Renueva nuestra mente día a día. Enséñanos a descansar, a discernir, a confiar aun cuando no entendemos. Donde hubo ansiedad, establece calma. Donde hubo confusión, trae claridad. Donde hubo culpa, derrama perdón profundo. Fortalece nuestra fe
incluso cuando es frágil. No queremos solo sentir alivio, queremos vivir transformados. Hoy recibimos dominio propio, claridad espiritual y descanso interior. Caminamos bajo tu verdad y no bajo nuestros pensamientos, y creemos, Señor, que lo que comenzaste en nosotros, tú mismo lo perfeccionarás. Porque cuando todo parecía perdido, cuando la mente estaba agotada y el corazón cansado, ahí es cuando Dios comienza a obrar en silencio, con poder y con amor eterno.